compartimos, es la Semana de la Yerba Mate, con distintas actividades que se realizaron y que se vienen realizando, y una de ellas, hace un rato charlábamos con Diana Haug hablando del trabajo de las mujeres dentro de la tarefa, las tareferas, y cómo ha sido ese proceso de visibilización. Y hay otra charla que se presentó ayer, que interroga sobre una de las cuestiones que nos han dicho durante mucho tiempo, que la yerba mate es el oro verde de nuestra región. Y para hablar desde este lugar está en línea el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan Dip, a quien agradecemos este tiempo. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, Alicia, y un saludo a toda la FM Universidad. Bueno, ¿Cómo están? Muy bien acá, bien. Con ganas de charlar un poquito sobre este tema, de meternos un poco sí. en lo que ha sido tu presentación. Y esta pregunta que abriste vos también, que nos puede ayudar, ¿es el oro verde? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Exactamente, bueno, te cuento, la presentación fue muy enfocada al grupo, ¿no? A la audiencia, que eran los alumnos del colegio secundario y los primeros años de la universidad. Entonces, yo comencé con una pregunta disparadora, que fue cuando nos imaginamos verde, ¿en qué pensamos, no? Y naturalmente, como por estas cosas que pasan en la economía, dijeron el dólar, ¿no? Como la primera respuesta que obtuvo. Entonces, justamente mi presentación comencé con el dólar, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos tener más dólares, ¿no? Como para hacer un enganche de todo lo que iba a ser, digamos, la presentación de la yerba mate, si es un oro verde o no. Entonces, bueno, la primera pregunta, la primera respuesta es, bueno, todos queremos dólares, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos? Y le dije, bueno, comencemos hablando de las exportaciones. Pero las exportaciones de yerba mate, ¿no? Le presenté un mapa mundi donde se podía visibilizar que en casi todos los países, o por lo menos en todos los continentes, uno podría hacer una globalización, tenemos la yerba mate presente, ¿no? Y la pregunta, digamos, que siguió fue, bueno, a ver, coméntenme ustedes, le digo, ¿dónde piensa que se exporta más yerba mate, no? Hicimos un juego, yo conseguí que dos profes de acá en la facultad, el profesor Freasa y la profesora Zulma Ibarra, nos donaron 3 libros sobre los indicadores económicos de emisiones, que eso yo lo regalé, y la profesora Zulma Ibarra pudo dedicarlo. Y bueno, comencé hablando, ¿no es cierto?, bueno, de Siria, que es el país que más nos compra yerba mate, ¿no? Y ahí empecé a hablar de cómo la investigación en economía podía o necesitaba de muchas arístides para que uno pueda resolver los ciertos problemas de investigación. Y obviamente relacioné Siria con una foto familiar de mi familia, ¿no?, de mis ancestros, donde estaba mi bisabuela, mi abuela y mis padres, ¿no?, para comentar la importancia que tiene la historia dentro de la economía, porque siempre nos pasa a nosotros que decimos, estamos en un constante déjà vu, como diciendo, esto ya lo vivimos, esto ya lo vivimos, esto ya lo vivimos, esto ya lo vivimos, y eso fue una parte de la historia y de muchos de los errores que hemos cometido en el pasado, que después no lo resolvimos, o lo volvimos a hacer, ¿no? Después, digamos, la charla, hablé un poco sobre estadística y economía, es decir, cuánto consumimos de yerba mate, que ese fue, digamos, otro de los juegos, y ahí empezás a entender por ahí cómo los chicos a veces piensan en otra pregunta que uno le hace, ¿sí? ¿No? Decía, no, yo consumo 30 kilos de yerba, yo consumo 900 kilos de yerba, y yo decía, bueno, todas las preguntas y las respuestas uno nunca tiene que decir no están mal, sino todo lo contrario, no pensar qué es lo que les lleva a pensar que es así, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, imagínate comprar 900 kilos de yerba, es decir, como si el año tiene 360 días, yo estaría comprando 2 kilos de yerba por día aproximadamente, ¿no? Como una exageración, ¿no? Y esa forma de pensar es lo que yo le decía que nosotros necesitamos en la investigación, ¿no? O sea, terminar siendo todo el tiempo ese niñito de 4 años que todo el tiempo pregunta, ¿por qué mamá esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así, no? Que siempre las madres dicen, y está con los por qué de todo el día. Bueno, la carrera del investigador tiene que ser así, constantemente, ¿no? Un niñito de 4 años
preguntando el por qué Juan, y ese auditorio, contame, decía, eran estudiantes de los últimos años del secundario y también ingresantes. Sí. Ingresantes y también había, digamos, un público diverso, ¿no? También había profesores, había público, digamos, general que se había enterado, ¿no? de la convocatoria. De hecho, charlé, digamos, con una persona que conocía y que se había enterado de la actividad y la verdad que el panel fue bastante diverso, así como vos comentaste recién que estuvo bien hablando sobre la parte de género, que tuvimos especialistas del INTA, genetistas, gente que trabajaba en las bacterias, en los virus, y explicaba que no todo siempre es malo. La verdad que estuvo muy interesante, ¿no? Bueno, yo hablando de la parte de economía, ¿no? También le preguntaba cuál era la empresa que más exportaba acá en Misiones, y bueno, y ahí no le digo, no importa si no conocen la empresa, pero bueno, díganme por lo menos las marcas de yerba, ¿no? Y bueno, y empezaron ahí hasta que coincidió, y ese fue, digamos, el tercer libro de regalo, donde, bueno, la empresa que está en el primer puesto es la empresa La Cachuera, ¿no? Con su yerba Amanda, ¿no? Juan, y viendo un poco el interés que pueda generar desde la Facultad de Ciencias Económicas, ¿hay trabajos así de investigación? ¿Es un tema que llama la atención investigar desde la economía al mundo yerbatero? Sí, desde ya. Mira, nosotros hemos tenido mucho tiempo investigadores o profesores que se concentraron solamente en el tema de la yerba. De hecho, a mí me toca particularmente hoy, que ya dirigí una tesis para una maestría en Administración Estratégica de Negocios de la Universidad de Buenos Aires, y estamos esperando, digamos, la defensa de este alumno, justamente sobre la problemática tecnológica que existen en los secaderos, ¿no? Hicimos un modelo de rendimiento y eficiencia donde demostramos a través cómo los distintos secaderos y tecnología que tenemos hoy en Misiones son muy pocos los que no dejan rastro de humo, ¿no? Dentro de sus hojas, que a veces a la gente le gusta el ahumadito de la yerba. El ahumadito de la yerba, pero bueno, hay otros factores que por ahí, si uno piensa en algún otro mercado, quizás no guste. De hecho, por ejemplo, Brasil, que es uno de los también de los competidores principales que tiene la Argentina en tema de exportación de yerba, ellos no utilizan agroquímicos en sus producciones, ¿no? Nosotros sí. Entonces, por ahí, si uno ve el sistema de secanza, quizás pueda influir en esa parte de nuestros yerbales, en el gusto, en la exportación. Como yo digo siempre en economía, todo tiene que ver con todo. Es decir, yo quiero, digamos, exportar más, y exportar más si implica buscar, ¿no es cierto?, nuevos mercados, y va a haber mercados en el futuro que no vamos a poder ingresar si nosotros estamos, por ejemplo, utilizando fertilizantes que no son de tipo agroecológico, ¿no? Y eso, digamos, es un punto, y que como buen tucumano te digo, el sector limonero en Tucumán, que somos los exportadores número 1 del mundo, lo ha aprendido muy bien, ¿no? De cómo encontrar estos mercados adaptando, ¿no?, a las reglas de juego que tienen que ver con toda la parte de bioseguridad y esta parte nueva ahora de productos orgánicos. De hecho, nosotros tenemos... Sí, perdón. No, pensaba porque estoy mirando el cuadrito de los países exportadores, ya que estás... a los que exportamos, ¿no? Los exportadores, a los que exportamos. Y ese ranking de Siria, en primer lugar, con la cantidad de yerba que le exportamos a Siria, que nos compran. ¿Cómo consumen? ¿Que tienen información? ¿Consumen como consumimos nosotros? ¿Tienen otros usos? Sí, de la misma manera. Con la diferencia que no comparten el mismo porongo, por decir, ¿no es cierto? Como hacemos nosotros, sino que cada uno tiene su mate, su poronguito, y siempre se comparte el agua caliente en el termo o en la pava. Y usan también queyullos,
y tienen un ritual, a diferencia de nosotros, que se sientan en ronda y en el suelo, obviamente. Qué genial. ¿No? 41 Sí, millones espectacular. y medio de kilos se exportó el Sí, año pasado. 2019, 41,5 millones, Sí. sí, el año pasado. Ujú. Y sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, a pesar de la guerra. Totalmente. Sí. Y pensaba porque en comparación con lo que se coloca yerba mate en nuestro mercado interno y lo que se Sí, exporta, hay todavía una sí, diferencia muy importante, como que hay un sí. mercado por conquistar aún, digamos, ¿no? Desde ya, sí, desde ya. Y algo que yo les comentaba, ¿no? También en la charla, que también el conocimiento de la yerba mate, de lo que es el mate como símbolo, ¿no? de la región, y cuando hablo de la región también del Uruguay y parte del sur de Brasil, fue gracias a que, por ejemplo, muchos de los futbolistas uruguayos y argentinos han popularizado el mate con sus mates todos, ¿no? Detallados, con estos detalles en plata y demás, ¿no? Y popularizaron el mate a niveles que uno ni esperaba. Yo, por ejemplo, no sé, 2013, que tuve la oportunidad de ir a un congreso de econometría, Ujú. la gente ya, bueno, primero me miraba así como cuando tomaba mate, pero después, cuando yo comencé a recorrer un poco más, veía que había una cultura que yo no esperaba encontrar ahí, ¿no? Por ejemplo, había hierba orgánica, no sé si puedo decir la marca, pero Sí. estaba una hierba orgánica, Klaus, Ajá. presente, y ya te estoy hablando en el 2013. Ujú. Y bueno, y así fueron, digamos, en distintos países. Venía a hablar ahora de Europa, que te vas al supermercado, conseguís hierba como si fuera que te vas acá a cualquier supermercado de Argentina. O sea, tenés todos y de todos los precios y de todas las marcas. Veíamos Algo inclusive muy... hace poco una actriz de una de las producciones más recientes Sí. compartiendo el matecito y lo que Ah, significó eso, digamos, ¿no? sí, bueno, hay varias, pero no sé si es la que vos te estás refiriendo a... No recuerdo el nombre, así que, pero sí, que hizo una película de sí. acción, digamos, que es muy Ujú, popular. ujú. Sí, Digamos que hay un campo, seguramente vamos a y que volver no a es charlar. Argentina, ¿no? Sí, Eso, digamos, que no es Argentina, eso. Sí. exactamente. Seguramente vamos a volver a charlar porque hay un campo de investigación muy interesante desde distintos lugares, ¿no? Nuestra universidad, Desde ya ya, sea desde las desde ciencias ya, sociales, las ciencias exactas y bueno, también en este caso desde la economía. Así de la que economía. desde ya muchas gracias, Juan. No, por favor, Alicia, a disposición cuando necesiten Muchas alguna gracias. comunicación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Juan Dip, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, aquí charlando con nosotros, mostrándonos un poco lo que fue la presentación ayer de este trabajo en el marco de estas jornadas que se vienen realizando la Semana de la Yerba Mate y cada aporte también un poco para entender esta agenda sobre la yerba mate que se viene difundiendo. 17:31 minutos.